Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, y créanme, es una de esas que te deja con la boca abierta. Sí, hablamos de Mert y Afra, y la noticia que acaba de salir a la luz el 3 de noviembre de 2025 es realmente impactante. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre esta sorpresiva revelación. Si son asiduos de las noticias del espectáculo y les gusta estar al día con sus celebridades favoritas, este es su canal. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban. Tocando esa campanita se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque como ven siempre traemos lo más jugoso. Ahora, vamos directamente al grano. El título lo dice todo, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Y sí, la sorpresa es mayúscula. Durante mucho tiempo Mert y Afra han sido una de las parejas más queridas y seguidas, admiradas no solo por su talento sino también por la aparente solidez de su relación. Sus apariciones públicas, sus gestos de cariño en redes sociales, todo apuntaba a una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como bien sabemos en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, y a veces, las noticias más inesperadas son las que más repercusión causan. La información que ha surgido, y que ha sido confirmada por fuentes cercanas y algunos medios de comunicación fiables, es que Mert y Afra han tomado caminos separados. Sí, han roto. Y no fue una ruptura amistosa y tranquila. Parece que las cosas se han puesto un poco tensas, y esto es lo que ha generado la gran sorpresa y el revuelo que estamos viendo. Los detalles son todavía escasos, y como siempre en estos casos, hay mucha especulación flotando en el aire. Pero lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha caído como un jarro de agua fría para sus fans, que veían en ellos un modelo de pareja. ¿Qué pudo haber llevado a esta ruptura? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Si bien las versiones oficiales suelen ser muy genéricas, como diferencias irreconciliables o necesidad de crecer por separado, los rumores que circulan son mucho más intensos. Algunas de las teorías más comentadas hablan de presiones externas, de agendas laborales incompatibles que terminaron por distanciarlos, e incluso se susurran posibles infidelidades, aunque de esto último no hay confirmación alguna, y debemos ser cautos al respecto. Lo que sí es cierto es que para muchos, esta noticia es difícil de asimilar. Recordamos perfectamente cómo se conocieron, cómo se fue forjando su relación, y cómo proyectaban una imagen de complicidad y amor duradero. Pongámonos un poco en contexto. Mert, conocido por sus papeles icónicos en series de televisión que han cautivado a audiencias a nivel internacional, y Afra, una actriz emergente con un talento innegable y una presencia escénica arrolladora, se convirtieron en la pareja del momento hace ya un par de años. Su química era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Las redes sociales se inundaban de sus momentos más románticos, de vacaciones exóticas, de celebraciones especiales, y cada foto, cada vídeo, era analizado y celebrado por sus seguidores. Parecían tenerlo todo, talento, éxito, y un amor que parecía inquebrantable. Y de repente, ¡boom! El 3 de noviembre de 2025, el titular que nadie esperaba. Una noticia que no solo afecta a sus vidas personales, sino que también genera una ola de reacciones en la industria del entretenimiento. ¿Cómo afectará esto a sus carreras? ¿Se mantendrán las colaboraciones profesionales? ¿Cómo manejarán esta situación públicamente? Son muchas las interrogantes que quedan en el aire. Los fans, por supuesto, están divididos entre la tristeza por la ruptura y la curiosidad por saber los motivos reales. Algunos expresan su apoyo incondicional a ambos, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa, mientras que otros lamentan la pérdida de una de sus parejas favoritas. Lo más intrigante de todo es la forma en que ha salido a la luz. No ha sido un comunicado conjunto tranquilo, sino que parece que la noticia se filtró, o que uno de los dos decidió hacerlo público de forma unilateral. Esto sugiere que las cosas no terminaron de la mejor manera. Es común que en las rupturas, especialmente cuando hay tanto interés público, las versiones de los hechos varíen, y es difícil saber cuál es la verdad absoluta. Lo que sí es palpable es el impacto emocional que esto ha tenido en sus seguidores más devotos. Se han creado debates en foros, hilos en redes sociales, y hasta memes sobre la noticia, demostrando lo mucho que esta pareja significaba para muchos. Analicemos brevemente las posibles implicaciones. Para Mert, que ya tiene una carrera consolidada,
esta noticia podría ser una distracción, aunque también podría darle un nuevo enfoque a su vida personal que se refleje en su arte. Para Afra, que está en un momento crucial de su carrera, una ruptura mediática podría ser un desafío, pero también una oportunidad para demostrar su resiliencia y madurez. Ambos son profesionales y se espera que, a pesar de las circunstancias, logren mantener una actitud madura y respetuosa. Sin embargo, el escrutinio público será intenso, y cada uno de sus movimientos será observado con lupa. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de los titulares, Mert y Afra son personas con sentimientos. Aunque sean figuras públicas, merecen respeto en su privacidad, especialmente en momentos tan delicados como una ruptura. Sin embargo, el interés del público es innegable, y es por eso que estamos aquí, para compartirles la información que va surgiendo. Hasta ahora, los detalles concretos son un poco confusos. Los representantes de ambos han emitido comunicados breves y genéricos, evitando entrar en detalles escabrosos. Sin embargo, la presión mediática y las redes sociales hacen que sea casi imposible mantener una situación así en secreto sin que empiecen a circular rumores y especulaciones. Y créanme, los rumores son salvajes. Hemos escuchado de todo, desde desacuerdos sobre el futuro hasta problemas de comunicación. Pero sin pruebas concretas, todo queda en el terreno de la especulación. Lo que sí podemos asegurar es que la noticia es real, y el impacto es considerable. Una cosa que me llama la atención es cómo este tipo de noticias generan un debate sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. ¿Es posible mantener una relación sana y duradera cuando estás constantemente bajo los reflectores? ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es construido para el público? Mert y Afra hasta ahora parecían haber encontrado ese equilibrio, lo que hace que su ruptura sea aún más sorprendente. En resumen, la noticia impactante del 3 de noviembre de 2025 es la confirmación de que Mert y Afra han terminado su relación. Lo que antes parecía una unión sólida y llena de futuro, ahora se ha disuelto, dejando a sus fans y a la opinión pública con muchas preguntas. La magnitud de la sorpresa se debe en parte a la imagen que proyectaban y en parte a los rumores de una ruptura que podría haber sido más complicada de lo que se esperaba. Aún no tenemos todos los detalles, y es probable que no los tengamos nunca por completo, pero lo que sí es seguro es que esta noticia marca un antes y un después para esta popular pareja. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos cubierto lo más importante sobre la impactante noticia de Mert y Afra. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y sé que muchos de ustedes tendrán sus propias opiniones y teorías. Por eso me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia tanto como a nosotros? ¿Creen que habrá reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha parecido interesante y les gusta el contenido que creamos, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en esta noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.